¿Qué tal, hermanos? Los saludo en el nombre de Cristo, esperando que se encuentren muy bien, llenos de salud junto con toda su familia. Sabemos que por el semáforo rojo aún no podemos asistir a nuestra iglesia por medidas preventivas. Sin embargo, hermanos, sabemos que eso no impide que nosotros sigamos alabando el nombre de Dios, por lo que nosotros seguiremos haciendo nuestros servicios online hasta nuevo aviso. El día de hoy, a mí me tocó dar a conocer el programa para el culto de caballeros que corresponde a este día, el cual se compone de la siguiente manera. Empezaremos con unas alabanzas a cargo del grupo Hadash y posteriormente la prédica. Sin nada más que agregar, hermanos, espero que nos podamos ver muy pronto. Les mando un enorme abrazo y que el Señor les bendiga. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren y cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Que siento, yo sé que aquí conmigo estás, yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti tus ojos se abren y cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Que aquí conmigo estás, yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti tus ojos se abren y cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Hermanos, Dios les bendiga en esta hora. Es un honor poder estar a través de este medio compartiendo la palabra de nuestro Dios. Les invito que ahí en sus hogares, con su familia, abran su Biblia en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. En esta hora le voy a dar lectura a la palabra del Señor en una versión diferente, en la TLA, que dice: nunca dejes de leer el libro de la ley. Estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica
para que tengas éxito en todo lo que hagas. Inclinemos nuestro rostro. Padre, te damos gracias en esta hora porque nos permites en esta hora, a través de este medio, hablar de tu palabra, Señor. Te pido, Señor Jesús, que bendigas la vida de cada uno de los que están escuchando y mirando este video, Señor. Que tu Espíritu Santo llene sus corazones, bendice las familias, Señor, bendice a las personas, oh Dios, porque sabemos que cada día necesitamos más de ti. Permítenos en esta hora escudriñar tu palabra y que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy vamos a hablar de un personaje muy conocido de la palabra del Señor, y yo me imagino que muchos de nosotros lo hemos escuchado desde muy pequeño. La vida de Josué nos revela muchas cosas de la forma en que Dios trató en su vida y cómo Dios estuvo con ellos. El día de hoy vamos a hablar de algo que debemos de practicar nosotros como creyentes, así como lo hizo Josué. El tema de esta hora se llama practicando la palabra. Josué le fue dada una ordenanza de parte de Dios, que un sucesor ya había fallecido y tenía un papel por cumplir que no era muy fácil, que no era muy sencillo. Mas sin embargo, Dios le dio algo que él necesitaba, más que estrategias, más que fuerza, más que éxito. Dice la palabra que le dio un libro, pero ese libro no es cualquier libro. Es la palabra de Dios. Y le da instrucciones que él tiene que hacer para que tenga éxito en su vida. Y en esta hora lo que tú y yo tenemos que entender, Dios nos ha dado un libro en el cual tenemos que escudriñar, un libro que tenemos que aprender, un libro que tenemos que estudiar, analizar, hacer tantas cosas para nuestras vidas. El día de hoy tengo 3 cosas muy importantes que podemos reflexionar en esta hora. Josué tenía que llevar a cabo en su vida una práctica de la palabra de Dios. Algo que en estos tiempos es muy necesario. Es muy necesario por la situación en que estamos atravesando. Es muy necesario escudriñar la palabra y practicarla. No solamente es leerla, no solamente es tenerla, sino practicarla. Josué tenía un compromiso con la palabra y ese sería el pilar para que él tuviera éxito en su vida. No solamente era recibir la ley de Dios, y muchos de nosotros la tenemos en nuestros hogares, tenemos la palabra, pero no basta solamente con tener la palabra en la casa. Muchos de nosotros la tenemos como amuleto nada más, la abrimos en el Salmo 91 para que nos cuide cuando descansamos, pero no es eso, mis hermanos. Es más, tenemos que practicarla, tenemos que llevarla a cabo en nuestra vida. Y el consejo que Dios le dio a Josué en el versículo que leímos son 3 cosas muy prácticas, algo que tenemos que llevar a cabo. Iniciando el versículo, podemos hablar con el punto número 1, es hablar la palabra. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. ¿Qué quiere decir eso? Algo que nosotros tenemos que practicar en la vida como creyentes es hablar la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios podemos dar fortaleza a la gente. A través de la palabra podemos darle aliento a la gente. El tiempo de hoy la gente necesita palabra de Dios. Y tú y yo como cristianos tenemos el privilegio de tener esta palabra y hablar de ella. Porque no nos debemos conformar simplemente con tenerla en casa, llevarla bajo el hombro e ir a la iglesia. No, tenemos que hablar. La gente tiene que escuchar palabra de Dios hoy en este tiempo. Hay muchos corazones necesitados de la palabra de Dios. Y tú y yo lo tenemos que hacer. Tú y yo tenemos que llevar a cabo esta misión que Dios nos ha dado. Practicar la palabra. ¿Y cómo la vamos a practicar? Cuando tú le hablas a un compañero, cuando tú le hablas a un familiar, cuando tú le hablas a alguien necesitado. ¿Por qué? Porque hay gente que llega a tu casa, a tu trabajo y te dice, ¿sabes qué? Estoy angustiado, tengo problemas, tengo dificultades. Y lo que debe de salir de tu boca es palabra de Dios. Más que consejos, más de lo que tú piensas o lo que tú crees, es palabra de Dios. La palabra de Dios trae muchas cosas para nuestra vida.
puede confrontarnos, puede ayudarnos. Hay cosas que a veces necesitamos decirle a la gente que Dios está hablando hoy en este tiempo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Cuando tú y yo nos enfocamos principalmente a hablar de la palabra. Es lo principalmente que nos habla el versículo. Lo segundo que nos habla el versículo es meditar en su palabra. Esto quiere decir que la debemos de tener en nuestra mente. ¿Por qué? Porque hay algo muy sencillo. Hay muchas veces que nosotros leemos la palabra, pero nunca meditamos en ella. Y la palabra de Dios se necesita meditar, estudiar, entender, comprender. ¿Para qué? Para que podamos llenar nuestra vida de ese gozo, de esa alegría que Dios trae a nuestro corazón. Y cuando tú y yo meditamos en ella, no hay problemas, no hay dificultades que nos desvíen. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios son firmes y son permanentes. Cuando tú y yo estudiamos la palabra o meditamos en ella, cuando viene la prueba y la lucha, lo único que vamos a recordar es que tenemos a un Dios poderoso que está de nuestro lado. Josué pasó por varias cosas en su vida, mas sin embargo siempre creía que Dios estaba con él. Josué siempre experimentaba lo que había estudiado de la palabra. ¿O acaso tú no has pasado por pruebas y te acuerdas de las promesas de Dios? La gente necesita escuchar esto, la gente necesita saber. Por eso es muy importante meditar y aprender de la palabra. Y no solamente meditarla, sino tenerla en nuestra mente. ¿Para qué? Para cuando llegue el momento de hablar, tengamos que decirle a la gente. Decirle, mira, la palabra me enseña esto, la palabra dice esto. Yo he aprendido de la palabra esto y me ha ayudado mucho. He creído en Dios más al estudiar la palabra. Entre más meditamos en la palabra, más nos acercamos a lo que Dios quiere que tú y yo practiquemos en nuestra vida. No es lo mismo saber de Dios a conocer de Dios. ¿Y cómo vas a conocer de Dios? Pues escudriñando su palabra, lo que Él quiere. Los mandatos, las promesas, todo lo que Dios nos da está en su palabra. Y cuando tú y yo meditamos, porque muchas veces agarramos la Biblia y simplemente leemos un capítulo, dos capítulos para cumplir con ciertas cosas. Pero no es así, mis hermanos. Dios nos ha dado un tiempo para meditar en su palabra. Muchos de nosotros hemos pasado por pruebas, por lucha, por enfermedades. Y la meditación de la palabra de Dios ha confortado nuestra vida, ha traído anhelo a nuestro corazón, ha inspirado a seguir adelante aún en medio de las pruebas. Por eso es muy importante lo que decía el versículo. Meditarás en ella de día y de noche. Puedo ver un tercer punto en esta lección, que es ser hacedores de la palabra. Decía al final, para que tengas éxito en todo lo que hagas. Pero ¿cómo llegar a ese éxito en nuestra vida? Practicando de la palabra, mis hermanos. Es triste ver que hay muchas personas hoy en este tiempo que le dan su éxito a su capacidad, a la ayuda de ciertas personas, a sus preparaciones. Pero déjame decirte que nosotros como cristianos, nuestro éxito está en Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú obedeces a Dios, Él abre caminos, Él abre puertas, Él abre todo lo que necesita para que tú tengas éxito en tu vida. Y no solamente en el mundo, sino un éxito en las cosas de Dios. Tengas una familia estable, tengas unos hijos que aman y adoran la presencia de Dios. Para nosotros eso es éxito, mis hermanos. Practicar lo que Dios nos dice a través de su palabra. Recordemos que los judíos decían que ellos se lo enseñaban a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Por eso la palabra es bien clara, lo que dice en Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. ¿Por qué? Porque la palabra te va a confrontar y tienes que llevar a cabo lo que dice su palabra. No te conformes simplemente con escuchar la palabra como lo hacíamos en su tiempo cuando asistíamos a la iglesia. Muchas veces creíamos que era lo mejor ir a la iglesia y creíamos que ya cumplíamos. No, mis hermanos. Es oír la palabra de Dios y llevarla a cabo en nuestras vidas. Porque todo lo que nosotros sabemos de la palabra la tenemos que llevar en práctica. Hacerlo. Que la gente vea que lo que nosotros estamos hablando también lo estamos reflejando.
Entonces, el mayor ejemplo que podemos ver en la palabra de nuestro Dios es la vida de nuestro Señor Jesús. Jesús, donde quiera que iba en aldeas, regiones, siempre hablaba de la palabra de Dios. Siempre meditaba en la palabra de Dios y siempre practicaba la palabra de Dios. Algo que tú y yo tenemos que llevar a cabo. Entonces podemos decir, la palabra de Dios practicada es una garantía del éxito del cristiano. Entonces podemos decir o terminar esta reflexión en nuestras vidas, que no solamente basta leerla, no solamente basta meditarla, sino es vivirla, practicarla en nuestra vida. Yo te invito a que en esta hora reflexionemos en eso y lo llevemos a cabo en nuestra vida. Si te pones de pie o quieres inclinar tu rostro, oremos a nuestro Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, damos gracias por tu bendita palabra, Señor, que llena nuestros corazones el día de hoy, Padre. Bendice, Señor, las familias, bendice las vidas de mis hermanos en sus hogares, Padre, y que tu Espíritu Santo siempre traiga palabra a nuestro corazón, traiga alimento a nuestras vidas, Señor Jesús, para que podamos llenarnos de tu presencia, para que tu Espíritu Santo cada día llene de fuerzas, de ánimos a mis hermanos, para que podamos estudiar, meditar y vivir esta palabra hoy en este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.